Quisiera que abriésemos vuestras Biblias, o nuestras Biblias, en la epístola de Filipenses, la epístola del gozo. En el capítulo 1, versículos 3 al 11, dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sabéis? Filipos era una ciudad macedonia. En el libro de Hechos encontramos en el capítulo 16 una visión donde Dios habla a Pablo, o Jesús habla a Pablo, y le dice que tiene que atravesar el mar y tiene que ir a la parte de Macedonia, a través de la visión del varón macedonio. Entonces, encontramos que en ese capítulo 16 de Hechos, Pablo tiene esta visión y atraviesa el estrecho para ir a Filipos, para ir después más tarde a Tesalónica, para ir más tarde a Berea. Y eso lo encontraremos en este capítulo 16. Y en el capítulo 16 se nos narra las diferentes vivencias que tuvo Pablo con los hermanos filipenses. Él estuvo un año con ellos y allí podemos encontrar que vivió una serie de circunstancias, como por ejemplo cuando se encontró con la sierva que tenía un espíritu de evidencia, y que le daba ganancias a sus propietarios, de tal manera que vemos que Pablo estaba compartiendo el Evangelio allí y esta joven todos los días le seguía, dice, por un largo periodo de tiempo. Y les decía que eran los hijos del Dios viviente, del Altísimo. Entonces, un día, ya después de seguirla tantos días seguidos, el apóstol Pablo reprendió a esta joven que tenía un espíritu de evidencia, y ese espíritu se fue, se marchó. Y entonces, a partir de entonces, esta joven perdió ese don que era un espíritu, e hizo que sus propietarios, que vivían de la ganancia que les daba ella con sus dones, pues dejasen de ingresarlos. Así que los denunciaron a Pablo y a Silas, y después de pegarles, los metieron en prisión. Y allí en prisión, ellos estaban cantando y alabando al Señor. Y sucedió algo en la prisión de Filipos, que mientras ellos cantaban y alababan al Señor, hubo un terremoto. Y ese terremoto hizo que las rejas, las puertas de la prisión se abrieran. Entonces, cuando el carcelero iba a matarse porque pensaba que todo el mundo se había ido, que todos los presos se habían marchado, pues Pablo les dijo que no se fuese porque ninguno se había escapado. Entonces allí pudo compartir a Jesús, y el carcelero aceptó al Señor y a su familia. Y así que después, sigue un poquito más la historia, partieron de Filipos. Estas son las noticias que tenemos de Filipos, del apóstol Pablo. Sin duda que cuando escribe esta carta no sabemos
o dicen los estudiosos, que la escribió desde la prisión. No saben bien si fue en la prisión de Cesarea o en la prisión de Roma, pero sí que la escribió desde un sitio donde estaba encerrado. La carta que le está refiriendo, o que empezamos ahora a hablar de Filipenses, pues es una carta muy tierna. Si leéis los versículos del 3 al 11, aunque más adelante le llama la atención también, pero dice, ora en sus oraciones con gozo por ellos. Agradece al Señor por su comunión en el Evangelio. Dice, que les lleva en el corazón, que les lleva en sus prisiones, en la defensa y en confirmación del Evangelio. Dice, como me es testigo Dios de cuánto os amo con el amor de Jesucristo. Así que vemos como Pablo tiene un amor profundo por esta congregación, una pequeña congregación. De tal manera, porque esta congregación habían estado con Pablo en los momentos de dificultad. ¿Recordáis? Hace varias semanas atrás, Jonathan de Lorenzo, que nos estuvo visitando, habló de dos tipos, hizo la predicación de Macedonia versus Acaya. Las iglesias de Macedonia eran las iglesias que estaban en la parte norte de Grecia, en Macedonia, y las iglesias de Acaya eran las que estaban en el sur, en la península, ¿vale? Y en las del norte, en Macedonia, encontramos a Filipos, a Tesalónica, a Berea, y en las del sur, en Acaya, encontramos a la iglesia de Corintios como máximo exponente. Resulta que en esta predicación nos estaba hablando que las iglesias de Macedonia fueron iglesias que, a pesar de tener dificultades económicas, a pesar de pasarlo mal, estuvieron apoyando tanto al apóstol Pablo como Sabéis que había una gran hambruna en este tiempo en Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo les pidió una ofrenda para los santos de Jerusalén. Entonces ellos estuvieron solícitos, a pesar de no tener recursos, solícitos para poder bendecir a la iglesia de Jerusalén. Y frente a la iglesia de Acaya, que tenía muchos recursos, pero no tenía ganas de disponer de esos recursos para poder bendecir. Entonces, Pablo, habiendo vivido esto, les habla de esta manera tan cariñosa. Y en el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabéis? Si bien es una palabra que fue destinada como original a la iglesia de Filipos, yo creo que como individuos, como iglesia local y como receptores del Evangelio de Jesús, podemos aplicarlo perfectamente a cada una de nuestras vidas. La buena obra que empezó Jesús en cada uno de nosotros tiene dos ámbitos. Un ámbito que es el personal íntimo, que tiene que ver con nuestra santificación o nuestra santidad personal, y otro ámbito que tiene que ver con lo colectivo. ¿Sabéis cuál es la buena obra que empezó Jesús en nosotros? ¿Sabéis? Como consecuencia de que Jesús pagó con su sangre en la cruz por nosotros, el precio que nosotros tuvimos que pagar, la deuda que nosotros teníamos por habernos descarriado, por habernos alejado de Dios en nuestros propios caminos. Entonces Jesús nos hizo esta obra dando su vida y tomando esta culpa que nosotros tenemos sobre Él. Y eso nos hizo posible que hubiese una nueva vida desarrollándose en nosotros a través de la fe por medio del Espíritu Santo. Vino a sacarnos, a rescatarnos de nuestra manera antigua de vivir para que viviésemos para Él. Vino a rescatarnos de nuestro pecado y vino a rescatarnos del poder mundial de Satanás. Dios hizo esta obra, haciéndonos una nueva criatura. De tal manera que en 2 Corintios, capítulo 5,
versículo 15, dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Y en el versículo 17 encontramos de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor hizo posible, murió por nosotros, para que nosotros hoy día que tenemos esta vida nueva en Él, no vivamos para quién, para nosotros, sino que vivamos para Él, que murió por nosotros. ¿Sabéis? Jesús está perfeccionándonos, está transformando nuestras vidas. ¿Alguien de vosotros ha empezado a tocar un instrumento musical? ¿Alguien ha empezado algún día a tocar un instrumento? Bueno, ¿cómo sonaba el instrumento cuando empezamos a tocar el instrumento? O cuando empezamos las primeras artes de cocina, ¿no? Empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en cocina, ¿no? ¿Qué le sucedía a los platos? Que estaba bueno, cariño. Estaba bueno, cariño. Y te lo comías. ¿No? O lo hacías tú y tu cariño, tu esposa te decía, está bueno, cariño, también, ¿no? Era amor, ¿eh? El uno por el otro. Y cuando empezamos a tocar un instrumento, aquello, el que quiera que fuese, aquello no daba ni una nota buena. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando ves que la cosa no sale, pero sigues trabajando, sigues trabajando, sigues trabajando, sigues trabajando, al final consigues que la cosa salga. ¿No es así? Pero no hay que cansarse. Y Jesús está haciendo esto en nosotros. Él está trabajando, trabajando, trabajando en nosotros y va a perfeccionar nuestro carácter, nuestro ser, para que podamos agradarle en todo. ¿Y hasta cuándo va a trabajar? ¿Hasta cuándo va a trabajar? ¿Y cuándo va a terminar? ¿Cuándo? No, Él venga a buscarnos o nos vayamos con Él por haber pasado por el trámite de la muerte. Así que Él no se va a cansar de trabajar con nosotros. Así que, si eres un poco cabezota, ponte, ponte en el camino, que el Señor tiene mucho que hacer contigo y seguirá haciendo la obra, porque vales mucho para Él. Cada uno de nosotros valemos mucho para que el precio que pagó en la sangre, con su sangre en la cruz se desperdicie. Así que Dios no se cansa. Dios no se cansa, Él va a seguir obrando. Y aunque tú no veas nada, aunque sigas a veces caminando de aquella manera, viviendo en tu una manera antigua de vivir, piensa que el Señor no va a dejar de trabajar contigo para que tú seas lo que Él quiere que seas. Así que Dios obra en nosotros para ir transformándonos. ¿Sois los mismos que erais iguales que cuando conocisteis a Jesús? ¿O ha habido algún cambio en el carácter de vuestra vida? ¿Ha habido algún cambio? No me digáis en el pelo, porque tenemos más canas o lo que sea. Yo cuando conocí a Jesús tenía 7 años. O sea, como veréis, tenía menos tamaño, no mucho menos, pero tenía más pelo. Pero puedo decir algo más, que cuando echo la mira atrás, veo como Dios ha ido cambiando mi vida. Ha ido transformando cosas que son imposibles para mí cambiar. ¿Has intentado alguna vez cambiarte a ti mismo? ¿Alguna área de tu vida? Has dicho, voy a ver si consigo cambiar este vicio, a ver si consigo cambiar esta manera de pensar, a ver si y te das cuenta que es pegarte contra la cabeza, ¿no? Porque es contra la cabeza, contra la pared. O sea, con la cabeza contra la pared. Porque te das cuenta que consigues por tiempos ganar, avanzar algún paso, pero el viejo hombre, la vieja naturaleza, está pegándonos palizas para que nosotros nos echemos para atrás. Y tenemos ganancia, ganamos, avanzamos, pero vemos que tomamos victoria en un tiempo, 1 mes, 2 meses, 15 días, pero después volvemos a lo mismo. Dios está perfeccionando su vida en nosotros. ¿Amén? Y no somos nosotros los que nos cambiamos, es su Espíritu Santo el que nos transforma, el que nos cambia.
Esto es lo que el Señor quiere hacer de una manera personal. Pero sabéis, el apóstol Pablo, cuando está hablando en este versículo 6, estando persuadido de que lo que el Señor empezó lo iba a acabar hasta el día de Jesucristo, está pensando en algo más corporativo, en algo más amplio. El Señor está queriendo perfeccionar a su iglesia. ¿Y quiénes de aquí sois iglesia? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado, recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos iglesia. Y esos somos los que el Señor está queriendo transformar y cambiar. Somos iglesia. Somos individuos y el Señor quiere transformarnos como individuos, pero somos iglesia. Y el Señor quiere que nosotros podamos también ser perfeccionados. ¿Y perfeccionados en qué? Voy a hablar de dos aspectos esta mañana. ¿En qué aspectos quiere transformarnos el Señor? En nuestra comunión y en nuestra manera de amar. El término que se utiliza para comunión, en griego, ¿cuál es? ¿Alguien sería capaz de decírmelo? Le doy un caramelo después. Ah, bueno, si alguien me lo da. ¿Alguien podría decir cuál es el término en griego de comunión? Koinonía. Muy bien, gracias. Koinonía. ¿Sabéis qué significa koinonía? Significa participación, ayuda, compañerismo, contribución, dispensación, ofrenda. Algunas veces hablamos de término comunión, como que parece ser que el término comunión de los unos con los otros está limitado a tener conversaciones los unos con los otros. Hablamos en ocasiones de decir, bueno, y tener comunión los unos con los otros. ¿No lo decimos? Y hablamos y nos reímos y algunas veces lloramos. Compartimos de lo que estamos viviendo. Y eso es un aspecto de la comunión. Pero no es el único aspecto. La iglesia de Filipos había estado acompañando a Pablo con su comunión. De tal manera, ¿cómo lo hizo? Pues con ofrendas, atendiéndole en su casa, en sus casas, acercando a Pablo a sus vidas. ¿Sabéis? Comunión es muy amplio. El término comunión es muy amplio y no tenemos que reducirlo a poder estar compartiendo unos con otros. Si tú ves que tu hermano o tu hermana, o alguien que tú tienes la oportunidad de bendecir, lo está pasando mal, y tú tienes la posibilidad, a veces aunque sea escasa, como fue la iglesia de Macedonia, bendecir a otros, no dejes de hacerlo. Porque sin duda eres el que Dios ha puesto para poder bendecir a otros. No esperes que sean otros los que lo hagan. Sé tú. Tú eres iglesia. Tú eres el que puedes bendecir, al igual que yo. Tú eres el que puedes y el que tienes que bendecir. Pero sabéis, nuestra comunión, que tiene que ver con lo que os he dicho, participación, ayuda, compañerismo, está íntimamente ligada a la unidad y a la intimidad. Y en primer lugar, nosotros estamos llamados a tener comunión de una manera vertical, tener comunión con el Señor Jesús. Sin comunión con el Señor, que Él transforma nuestras vidas, lo único que tendremos es activismos en el plano horizontal. El Señor está buscando que nosotros seamos personas que dependemos de Él. En Juan 15 nos habla de que yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Vosotros, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Qué sucede? Que a veces nos entra el complejo de Dios y nos pensamos que nosotros somos las vides. Pensamos que nosotros llevamos vida en nosotros mismos y empezamos a vivir vidas independientes. Vidas a nuestro antojo.
Vidas donde reducimos la expresión de Dios, quizás a veces, a solamente las reuniones que tenemos con los hermanos. Pero, ¿sabéis? Cuando dependemos de Jesús, empezamos a ser transformados en nuestro carácter. ¿Amén? Cuando el Señor está obrando en nosotros, nuestro carácter se va fundiendo más, de tal manera que no ves al antiguo hombre, a la antigua mujer, al antiguo nombre que sea, para ver más a Jesús en ti. ¿Sabéis? La comunión es vital que la tengamos con Jesús, porque es de ahí es donde nace cualquier fruto que vayamos a tener. Y estamos llamados a tener esta comunión y ser capaces de echar nuestra mirada atrás y ver lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Tú has visto algo en tu vida que el Señor ha hecho algo? ¿Sí? Bueno, Él ha hecho muchas cosas. A veces no somos conscientes de lo que ha hecho, porque a veces tenemos la vista muy corta. Pero Dios va obrando y Dios va cambiándonos, de tal manera que Él tiene que seguir obrando en nosotros. Hay muchas cosas que cambiar, ¿a que sí? Bueno, pues sí, en mí sí. Hay cosas que cambiar porque el Señor está interesado en mí. Y el Señor está interesado en cada uno de vosotros para formar y forjar su imagen en vosotros. De tal manera que si tenemos una comunión íntima con Jesús, podemos tener una comunión sana en el aspecto horizontal, con nuestros semejantes, en la iglesia y con nuestra familia. ¿Sabéis? Hay un aspecto que antes no he hablado, y quiero hablar de la familia. Vivimos en tiempos donde las familias están bastante rotas. ¿Cuántos tenéis hijos adolescentes? Yo también. Y se me complica mucho. Pero qué bueno es que nosotros, a pesar de que podemos tener esas dificultades, siempre seamos los que tendemos la mano a nuestros hijos para poder bendecirlos. Si esto no lo habéis pasado, lo pasaréis. Y mejor que sea pronto que tarde. Porque, ¿sabéis una cosa? Son procesos de vida que todos tenemos que vivir. Pero qué importante es que nosotros jamás dejemos a nuestros hijos alejarse de nosotros. Si bien ellos se alejan en su vida normal, en su vida cotidiana, pero que nunca están lejos del corazón. Amén. Qué importante es que tengamos comunión entre esposos y esposas. Ayer hablaba con una pareja y decía que cuando tienes hijos, parece que tú como ser humano, como individuo, quedas totalmente aparcado. Parece que solamente eres una comunidad. Los hijos solamente son los que mueven tu familia. Y te das cuenta que si no vas con cuidado, son ellos los que marcan tu vida. Y que fuera de ellos no hay nada. Y es importantísimo que nosotros tengamos claro que nosotros tenemos que tener comunión entre esposo y esposa fuera de nuestros hijos también. ¿Amén? Importante, porque si no lo tienes esto, te va a pasar un precio alto. A veces encontramos familias, os lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Estar tan enfocados en nuestros hijos que no hay nada que contarnos que no sea ellos. Entonces, a lo mejor esto nos ha pasado, yo cuento mi historia, ¿no? Pero que hay pocas cosas que contarnos. Pero qué bueno es que tengamos identidad de pareja, tener comunión como pareja también, como familia, como pareja, como iglesia, llamados a tener comunión, a poder bendecirnos los unos a los otros. Os he dicho que la comunión es participación. Llorar con el que llora, reír con el que ríe, el que tiene carencias, bendecirle. Y la iglesia primitiva tenía este signo o este símbolo tan marcado en ellos. Y en Hechos 2, 42 y 43 podemos leer que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes
y lo repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Y ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Vemos que la iglesia primitiva era una iglesia que tuvo tanta fuerza en sus orígenes porque aprendieron bien el mensaje de Jesucristo. Fueron denominados cristianos porque vivían igual que Jesús, porque tenían las cosas en común, porque nadie decía que tenía prioridad o tenía propiedad de algo para sí, sino que era para poder bendecir a los demás. ¿Sabéis? Estamos llamados como iglesia a tener comunión los unos con los otros, a poder bendecirnos los unos a los otros. Pero no solamente la comunión se tiene que plasmar en el ámbito de aquí y ahora en la iglesia. El Señor también nos llama a extender nuestra mirada, a levantar nuestra mirada y ver que hay un mundo que necesita del amor de Jesús, que necesita que nosotros tengamos comunión con ellos, que nos acerquemos a ellos, que no que los veamos como personas que son de un segundo nivel. Porque nosotros antes de conocer a Jesús, vivíamos ¿dónde? Éramos ¿de dónde? ¿De dónde? Del mundo. No conocíamos a Jesús, éramos del mundo. Pero gracias a Dios que hubo alguien. ¿A cuántos de vosotros os predicó una persona el Evangelio? Bueno, qué poquito, bueno. Hubo alguien que nos predicó el Evangelio de Jesús. Y nosotros pudimos entender ese mensaje de salvación. Y cambió nuestra vida, porque empezó a morar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabéis? El Señor nos llama que nosotros seamos capaces de tener comunión, cercanía con las personas del mundo. Pero a veces nos confundimos. Nosotros entendemos a veces que tener comunión con el mundo es que las personas que viven aquí son malas. Nosotros somos de aquí. A ver, ¿tenéis antenas alguno de vosotros? No, ninguno tiene antenas. Todos somos de aquí. Todos hemos sido rescatados por Jesús. Y Jesús quiere seguir transformando y cambiando este mundo. Y nosotros no podemos guardarnos el Evangelio de Jesús para nosotros. Porque eso cambió mi vida, porque eso cambió tu vida. Y eso es lo que tiene que cambiar la vida de aquellos que lo reciban. Amén. Entonces entendemos que esta manera de pensar, no tener con aquellos que no piensan igual que nosotros comunión, es lo mismo que tener comunión con ese sistema de valores que hay en el mundo. ¿Sabéis? Qué pena que muchas veces vamos corriendo detrás de valores del mundo. Valores como el relativismo, que todo está bien, depende del prisma con que lo mires. El individualismo, el egoísmo, el pragmatismo, el hedonismo, montones de ismos que nos hablan y nos centran a nosotros como el centro del universo, no como a Dios en el centro del universo. Y sabéis, el Señor está queriendo que nosotros seamos esa iglesia que rompe paredes. ¿Sabéis? La iglesia no es esto, no son estas paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y allí donde vamos nosotros, va la iglesia. Y el Jesús está empeñado en ir con cada uno de nosotros. ¿Sabéis? La comunión no tiene como fin a uno mismo. La comunión tiene que ver con el otro. El apóstol Pablo le encanta decir el texto de unos a otros. Y lo utiliza en montones de ocasiones, unos a otros, uno para con otros. ¿Sabéis? Por ejemplo, en Tesalonicenses dice, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. En Juan 15 dice Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros. En Colosenses dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Alejandro Dumas, el escritor del libro o de la novela Los Tres Mosqueteros, escribió una frase que es la que da valor al libro. Y es lo que dicen los Tres Mosqueteros: uno para todos y todos para uno. El Evangelio, la comunión, no es para mí,
es para todos. Uno para todos y todos para uno. Amén. En segundo lugar, el Señor quiere perfeccionarnos en el amor. ¿Sabéis? Cuando nacimos de nuevo, se implementó una identidad nueva en nosotros. Pero dentro de esta identidad, dentro de esta persona, conviven dos realidades, dos naturalezas. Una naturaleza que tiene que ver con mi antiguo yo y otra nueva naturaleza que tiene que ver con lo que viene nacido de Dios, con la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Así que hay estas dos naturalezas y entre ellas hay un conflicto continuo. Nosotros decidimos qué naturaleza queremos que tenga un mayor lugar en nosotros. Yo soy el que lo decide. Yo soy el que va a alimentar un estilo de vida o va a alimentar otro estilo de vida. Si decido que vivir por y para Jesús, voy a hacer y vivir cosas diferentes que si decido vivir para mí. Empezaré a darle valor a lo que tiene, a lo espiritual. Empezaré a darle valor no tanto a lo que ven mis ojos, sino a lo que Dios dice. Le empezaré a dar valor a no tanto lo que siento, sino lo que la palabra de Dios me enseña. Empezaré a dar valor a que lo que Dios dice es lo que vale. Empezaré a tener una comunión de profundidad con Jesús. Empezaré a tener tiempos de búsqueda suya. ¿Por qué? Porque tengo interés en que la vida de Jesús crezca como ese árbol precioso, ¿no? ¿Sabéis? El amor que el Señor ha puesto en nosotros como consecuencia de esta nueva naturaleza es ese amor ágape. El amor ágape es un amor que nos posibilita amar más allá de nuestras fuerzas naturales y de la respuesta que tengamos cuando amamos a alguien. ¿Has amado alguna vez o has intentado hacerlo mejor por alguien y la respuesta que tú pensabas que serían con florecitas, la respuesta sería aquello de una cosa de una flor por aquí, algo súper romántico, después resulta que la respuesta ha sido ¡ay! Un pescozón. ¿Os ha pasado esto? Pues el amor ágape nos lleva a amar independientemente de la respuesta. ¿Sabéis? Jesús amó agapemente. Me acabo de inventar un adjetivo. De una manera ágape. Amó de esta manera. Aún así, en este mundo hay mucha gente que no ha decidido recibirle. Pero por todos y por cada uno de ellos, Él murió. Aún sabiendo que Él, no iban a recibirlo a Él como de verdad el Señor de sus vidas. Así que el amor ágape no es emocional. Tiene que ver con la mente. Se relaciona íntimamente con nuestra voluntad. Es una conquista, una victoria de nuestra voluntad. Es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. ¿Sabéis? La manera más que se me ocurre, la mejor manera para definir el amor ágape, de cierta manera, es el amor que puedo tener hacia mis hijos. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? ¿O cuántas madres y padres? ¿Qué amor le tenemos a nuestros hijos? ¡Fua! A veces, por desgracia, acaban siendo dioses nuestros, ¿no? Y el Señor quiere que en esto tengamos el orden correcto, ¿no? Que el Dios es Dios y nuestros hijos tenemos que criarlos porque son un depósito del Señor, ¿no? Pero eso es algo que va en otra predicación. Pero qué importante es que nosotros seamos personas que entendemos este amor de Dios. Por un hijo, ¿qué haces tú? Todo. Todo. Cuando tienes un hijo pequeño, haces todo. ¿Sabes? Y aunque sea grande, dices, ya se buscará la vida, haces todo. Dices, no, cuando sea grande, no, sigues haciéndolo todo. Porque deseas bendecirlo. Porque lo amas profundamente. Y esto es la manera humana que yo tengo para poder decir, más cercana al amor ágape que el Señor ha puesto en nosotros.
estamos llamados a vivir de una manera, amar de una manera agapees, y que tiene que ver más con hacer que sentir. Cuando tú tienes un niño pequeño, tiene problemas por la noche, tiene problemas de tos, tiene problemas de paquete, de hambre o de lo que sea, tú no le dices a tu hijo, mira, son las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana me levanto, aguántate un poquito. No, no lo haces. Te levantas y lo cubres y lo suples. Más allá, aunque tengas los ojos como platos, que vayas como un zombi, pero lo haces y lo bendices. El Señor nos llama a que vivamos de esta manera. Una persona ágape hará todo lo posible para dar de comer al hambriento, para dar de beber al sediento, para darle la bienvenida al extranjero, para vestir al desnudo, para visitar al enfermo, al preso. Todo esto nos lo dijo Jesús en Mateo 25. La persona ágape tiene poco o nada que ver, o poco que ganar cuando ayuda a los hambrientos, cuando ayuda a los sedientos, cuando ayuda a los extraños o desnudos o empobrecidos. Pero el espíritu del ágape es dar, no recibir. Esto, naturalmente, no podemos cumplirlo. O yo no puedo cumplirlo. Yo no puedo amar de esta manera. Solamente puedo amar, empezar a amar. Y esto es la obra que el Señor está haciendo, ¿no? Complementando, perfeccionando, ¿no? Amar de esta manera. Cuando yo entiendo que el amor que tengo no es nacido de mí, sino que es de Dios. Es así, es la única manera que yo puedo amar a pesar de que la respuesta no sea la adecuada. Pero qué importante es que amemos de una manera desinteresada, altruista, de una manera ágape. ¿Amén? No te fijes en el resultado. Fíjate en que Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que lo hagas. No seas escaso. No seamos escasos. Dice, para seguir, que el apóstol Pablo dice que su amor tiene que abundar más. Abundar. Si ya bien ellos habían sido muy generosos con Pablo en sus dificultades, podrían decir, bueno, ya está, somos muy buenos. No, pero somos muy buenos, hemos llegado a un estatus muy alto, ¿no? Porque a veces nos pensamos esto, que hacemos cosas buenas y ya nos pensamos que por eso somos buenos, que estamos en un estatus, en otro nivel espiritual, cuando no estamos en otro estatus espiritual. Estamos en el estatus en que el Señor está trabajando en nosotros y la gloria sea Él, porque no ha dejado de trabajar en nosotros. Entonces le dice, tienes que abundar. Tienes que abundar, es amar más y más. Hay que ser generosos. Hay personas que son raquíticos en su generosidad. Invitan a alguien, ahora pasando al término natural, invitan a alguien a su casa y dicen, bueno, viene tal persona, lo vamos a atender. Le vamos a poner un poquito de queso, este quesito que vamos a poner, ¿vale? Nos quedamos este queso nosotros en casa porque, si acaso, tenemos falta de hambre, tenemos hambre. Y son escasos. Cuando el apóstol Pablo habla de abundar, está hablando de que le des todo el queso, ¿vale? ¿Me entendéis? Que seamos generosos en nuestra manera de amar a los demás. ¿Sabéis? Más y más, este amor ágape tiene que ser que vaya en crecimiento. Pero el amor ágape, ¿sabéis? Como toda esta vida tiene ojos y tiene manos, también está alimentándose. ¿Y cómo se alimenta el amor ágape? Pues dice que se alimenta en ciencia y en conocimiento. ¡Wow! ¿Qué es esto? El término ciencia es la palabra epignosis. Tiene que ver con el conocimiento adquirido por una experiencia real. ¿Cuántos habéis metido la mano en el fuego alguna vez? ¿Os habéis quemado con fuego? ¿No? ¿Nos hemos quedado con fuego? ¿Habéis metido algún vez el dedo en un enchufe? ¿Os habéis enrampado? ¿No? Bueno, todos sabemos que el fuego quema, ¿no? Lo sabemos. Lo sabemos por lo menos. Pero aquellos que han metido la mano en el fuego,
o se han quemado con una plancha, o se han quemado con el agua hirviendo, o el aceite, se dan cuenta que el fuego de verdad quema. Hasta entonces lo sabemos de coco, ¿vale? Pues resulta que el término que utiliza es epignosis, que es el conocimiento aprendido por la experiencia. Y sabéis, cuanto más amamos como Dios ama, más satisfechos estamos. Es impresionante. Cuando amamos como Dios ama, más satisfechos estamos. No por nosotros mismos, sino por cómo el Señor se está glorificando en las personas a las cuales estamos amando. Y eso es importantísimo tener, porque el amor de Dios no tiene nunca como finalidad a mí mismo. El amor de Dios tiene como finalidad bendecir a los demás. Poder ser personas que entran en vidas de las personas, de otras personas, para ayudarles en su realidad. Qué bueno. Hubo alguien en nuestra vida que también entró y nos ayuda en nuestra realidad. ¿No es así? Y qué bueno es que nosotros tomemos ese ejemplo y lo podamos hacer. Y también habla de conocimiento, ciencia y conocimiento. Y el conocimiento es discernimiento de cómo ayudar de una manera concreta a la necesidad de alguien. Ahí necesitamos sabiduría espiritual, porque algunas veces no lo sabemos. Pero cuando nosotros queremos bendecir a otros y nos ponemos como medio para bendecir a otros, el Señor nos habla. Nos habla y nos enseña cómo podemos bendecir a otros. ¿Amén? Así que no seamos escasos. Seamos gente que de verdad escucha a Dios. Que de verdad ama como Dios ama. Y esto es un proceso que va a durar ¿cuánto? Toda la vida. Nunca amas bastante. Nunca tienes bastante comunión. Y el que piense que ya ha llegado al final, wow, pues le digo ya que el Señor lo va a arrebatar volando. El que piense que está así, rápidamente se lo va a llevar. Todos estamos en la escuela de la vida. Todos estamos en el camino donde vamos aprendiendo con Jesús. Y el Señor quiere encontrar hijos e hijas dóciles. Porque cuando hacemos lo que Él hace, entonces somos perfeccionados. Y en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Sabéis? Para que aprobéis lo mejor. El Señor está trabajando en nuestra profundidad, en lo más profundo de nuestro ser. Y está hablando, y el término aprobar, está hablando del término cuando llevas un metal precioso a fundir. ¿De acuerdo? Cuando no sabes si ese material, oro, tiene tanto por ciento de estaño, o tanto por ciento de plata, o de cobre, o lo que sea. Si es una aleación con algo, o si es oro puro, ¿no? Bueno, ya sabemos que el oro puro no se junta, ¿no? Sino que se tiene que mezclar con amalgamas, ¿no? Pero qué importante es que seamos gente que se dejan probar por el Señor. Que nos dejamos probar por el crisol del fuego. ¿Sabéis? El Señor está queriendo que haya hijos e hijas que se dejen probar. Para aprobar. Para aprobar. Muchas veces tomamos decisiones, nos dirigimos en acciones y no están de una manera de lo mejor motivadas. Pero ¿sabéis? El Señor lo que quiere es purificar nuestras acciones, nuestras motivaciones, para que las acciones que hagamos, que iban a ser las mismas, pero con las motivaciones incorrectas, vayan unidas. Motivación, acción. Que el Señor nos ayude a ser esta iglesia. Cada uno de nosotros que seamos iglesia. ¿Sabéis? La carta de Filipenses es la carta del gozo. Y Pablo está contentísimo, súper agradecidos a los hermanos de Filipos. Así que el Señor está con nosotros. Y quiere que nos gocemos y nos regocijemos en Él. Y que podamos cada día, de verdad, dejar que su identidad nos transforme en lo más profundo de nuestro ser. ¿Amén?